Muy buenas noches, buenas tardes para algunos, buenos días por ahí, depende el horario en el que vayan viendo este video. La idea es que, bueno, los que están conectados y tienen ganas de disfrutar de un buen cuento, es un cuento que, bueno, tiene sus singularidades, por supuesto. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos los que se vayan sumando, los que vayan apareciendo por acá. ¿Cómo va? Voy a leer un cuento de una autora argentina. Es un cuento bravo, es difícil. Difícil no en el sentido de la comprensión, sino difícil en el sentido de lo que significa esta autora, que es una autora, se llama Mariana Enríquez, nació acá en Buenos Aires, es una escritora, es periodista, es docente bueno, estamos en épocas, hace mucho tiempo que tenía ganas de analizar este cuento con ustedes, pero bueno, finalmente se da ahora la posibilidad de hacerlo y bueno, estamos como muy sensibles por la muerte de Silvina Luna, los imperativos de la moda, los imperativos, lo que se llama la violencia de género, y me parece que el cuento, ya les digo, si bien es un cuento, y la autora, mejor dicho, es una autora que escribe dentro del género literario del terror, ya van a ver que el cuento es muy apasionante. Y bueno, a ver, datitos que me interesan de la autora. Nació en el año, para no perder tiempo en esto, irnos directamente al cuento. Después el que pueda lo verá seguramente o lo pescará por acá. Mariana Enríquez es la autora. Es escritora, como les dije, periodista, es docente, nació en el año 1973, tiene varios premios, es escritora de cuentos, y bueno, van a ver que es un relato contemporáneo. Los argentinos nos podemos sentir sumamente identificados con él por todo lo que muestra. Así que, si les parece, vamos a ir al cuento en sí, para no perder tiempo, y después, si alguno entra más tarde y se incorpora, lo verá el video desde el comienzo. El cuento se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Entramos en el relato. La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las 6 líneas de tren subterráneos de la ciudad, y nadie la acompañaba. Pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por su quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor. En su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida, le quedaba un solo ojo. El otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto de máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con su beso, si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con grito ahogado. Algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismos. Algunos apenas dejaban que el asco les erizara la piel de los brazos, y si ella lo notaba, en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca, que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir.
los que ya conocían el método y no querían el beso de esa cara horrible. La chica del subte, además, se vestía con jeans ajustados, blusas transparentes, incluso sandalias con taco cuando hacía calor. Llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello. Que su cuerpo fuera sensual resultaba inexplicablemente ofensivo. La chica del subte, además, se vestía con jeans ajustados. Cuando pedía dinero lo dejaba muy en claro. No estaba juntando para cirugías plásticas. No tenía sentido. Nunca volvería a su cara normal. Lo sabía. Pedía para sus gastos, para el alquiler, la comida. Nadie le daba trabajo con la cara así. Ni siquiera en puestos donde no hiciera falta verla, y siempre, cuando terminaba de contar sus días de hospital, nombraba al hombre que la había quemado, Juan Martín Pozzi, su marido. Llevaba 3 años casada con él, no tenían hijos. Él creía que ella lo engañaba y tenía razón, estaba por abandonarlo. Para evitar eso, él la arruinó, que no fuera de nadie más, entonces. Mientras dormía, le echó alcohol en la cara y le acercó el encendedor. Cuando ella no podía hablar, cuando estaba en el hospital y todos esperaban que muriera, Pozzi dijo que se había quemado sola. Se había derramado el alcohol en medio de una pelea y había querido fumar un cigarrillo todavía mojada. Y le creyeron. Sonreía la chica del subte con la boca sin labios, su boca de reptil. Hasta su papá le creyó. Ni bien pudo hablar en el hospital, contó la verdad. Ahora él estaba preso. Cuando se iba del vagón, la gente no hablaba de la chica quemada, pero el silencio en el que quedaba el tren, roto por la sacudida sobre los rieles, decía: qué asco, qué miedo, no voy a olvidarme más de ella. ¿Cómo se puede vivir así? A lo mejor no había sido la chica del subte la desencadenante de todo, pero ella había introducido la idea en su familia, creía Silvina. Fue una tarde de domingo, volvían con su madre del cine, una excursión rara, casi nunca salían juntas. La chica del subte dio sus besos y contó su historia en el vagón. Cuando terminó, agradeció y se bajó en la estación siguiente. No le siguió una partida habitual de silencio incómodo y avergonzado. Un chico, no podía tener más de 20 años, empezó a decir: qué manipuladora, qué asquerosa, qué necesidad. También hacía chistes. Silvina recordaba que su madre, alta y con el pelo corto y gris, todo su aspecto de autoridad y potencia, había cruzado el pasillo del vagón hasta donde estaba el chico, casi sin tambalearse, aunque el vagón se sacudía como siempre, y le había dado un puñetazo en la nariz. Un golpe decidido y profesional, que lo hizo sangrar y gritar: «¡Y vieja hija de puta, qué te pasa!», que su madre no respondió. Ni el chico que lloraba de dolor, ni los pasajeros que dudaban entre insultarla o ayudar. Silvina recordaba la mirada rápida, la orden silenciosa de sus ojos y cómo las dos habían salido corriendo, no bien las puertas se abrieron, y habían seguido corriendo por las escaleras a pesar de que Silvina estaba poco entrenada y se cansaba enseguida. Correr le daba tos, y su madre ya tenía más de 60 años. Nadie las había seguido, pero eso no lo supieron hasta estar en la calle, en la esquina transitadísima de Corrientes y Pueyrredón. Se metieron entre la gente para evitar y despistar a algún guarda o incluso a la policía. Después de 200 metros se dieron cuenta de que estaban a salvo. Silvina no podía olvidar la carcajada alegre, aliviada de su madre. Hacía años que no la veía tan feliz. Hicieron falta Lucila y la epidemia que desató, sin embargo, para que llegaran las hogueras. Lucila era una modelo y era muy hermosa, pero, sobre todo, era encantadora. En las entrevistas de la televisión parecía distraída e ingenua, pero tenía respuestas inteligentes y audaces. Por eso también se hizo famosa. Medio famosa. Famosa del todo se hizo cuando anunció su noviazgo con Mario Ponte, el 7 de Unidos de Córdoba,
un club de segunda división que había llegado heroicamente a primera y se había mantenido entre los mejores durante 2 torneos, gracias a un gran equipo, pero sobre todo gracias a Mario, que era un jugador extraordinario que había rechazado oferta de clubes europeos de puro leal. Aunque algunos especialistas decían a los 32 y con medio nivel de competencia de los campeones europeos, era mejor para Mario convertirse en una leyenda local que en un fracaso transatlántico. Lucila parecía enamorada y, aunque la pareja tenía mucha cobertura en los medios, no se le prestaba demasiada atención. Era perfecta y feliz, y sencillamente faltaba drama. Ella consiguió mejores contratos para publicidades y cerraba todos los desfiles. Él se compró un auto carísimo. El drama llegó una madrugada, cuando sacaron a Lucila en camilla del departamento que compartía con Mario. Tenía el 70% del cuerpo quemado y dijeron que no iba a sobrevivir. Sobrevivió una semana. Silvina recordaba apenas los informes de los noticieros, las charlas en la oficina. Él la había quemado durante una pelea, igual que a la chica del subte. Le había vaciado una botella de alcohol sobre el cuerpo. Ella estaba en la cama y, después, había echado un fósforo encendido sobre el cuerpo desnudo. La dejó arder unos minutos y la cubrió con la colcha. Después llamó a la ambulancia. Dijo, como el marido de la chica del subte, que había sido ella. Por eso, cuando de verdad las mujeres empezaron a quemarse, nadie les creyó, pensaba Silvina mientras esperaba el colectivo. No usaba su propio auto cuando visitaba a su madre. La podían seguir. Creían que estaban protegiendo a los hombres, que todavía les tenían miedo, que estaban choqueadas y no podían decir la verdad. Costó mucho conseguir las hogueras. Ahora que había una hoguera por semana, todavía nadie sabía ni qué decir ni cómo detenerlas, salvo con lo de siempre: controles, policía, vigilancia. Eso no servía. Una vez le había dicho una amiga anoréxica a Silvina: «No pueden obligarme a comer». «Sí pueden», le había contestado Silvina. «Te pueden poner suero, una sonda». «Sí, pero no pueden controlarme todo el tiempo». «Cortás la sonda, cortás el suero. Nadie puede vigilarte 24 horas al día. La gente duerme». Era cierto. Esa compañera de colegio se había muerto finalmente. Silvina se sentó con la mochila entre las piernas. Se alegró de no tener que viajar parada. Siempre temía que alguien abriera la mochila y se diera cuenta de lo que cargaba. Hicieron falta muchas mujeres quemadas para que empezaran las hogueras. Es contagioso, explicaban los expertos en violencia de género en diarios y revistas y radios y televisión, y donde pudieran hablar. Era tan complejo informar, decían, porque por un lado había que alertar sobre los femicidios y por el otro se provocaban esos efectos, parecidos a los que ocurre con los suicidios entre adolescentes. Hombres quemaban a sus novias, esposas, amantes, por todo el país, con alcohol la mayoría de las veces, como Ponte, por lo demás el héroe de muchos, pero también con ácido. Y en un caso particularmente horrible, la mujer había sido arrojada sobre neumáticos que ardían en medio de una ruta por alguna protesta de trabajadores. Pero Silvina y su madre recién se movilizaron, sin consultarlo entre ellas, cuando pasó lo de Lorena Pérez y su hija, las últimas asesinadas antes de las primeras hogueras. El padre, antes de suicidarse, las había pegado fuego a madre e hija con el ya clásico método de la botella de alcohol. No las conocían, pero Silvina y su madre fueron al hospital para tratar de visitarlas o, por lo menos, protestar en la puerta. Ahí se encontraron. Y ahí estaban también la chica del subte. Pero ya no estaba sola. La acompañaban un grupo de mujeres de distintas edades, ninguna de ellas quemada. Cuando llegaron las cámaras, la chica del subte y sus compañeras se acercaron a la luz. Ella contó su historia,
Las otras asentían y aplaudían. La chica del subte dijo algo impresionante, brutal. Si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo, si no se mueren. Estaría bueno, ¿no? Una belleza nueva. La mamá de Silvina se acercó a la chica del subte y a las compañeras cuando se retiraron las cámaras. Había varias mujeres de más de 60 años. A Silvina la sorprendió verlas dispuestas a pasar la noche en la calle, acampar en la vereda y pintar sus carteles que pedían «Basta, basta de quemarnos». Ella también se quedó y por la mañana fue a la oficina sin dormir. Sus compañeros ni estaban enterados de la quema de la madre y de la niña. Se están acostumbrando, pensó Silvina. Lo de la niñita les da un poco más de impresión, pero solo eso, un poco. Estuvo toda la tarde mandándole mensajes a su madre, que no le contestó ninguno. Era bastante mala para los mensajes de texto, así que Silvina no se alarmó. Por la noche la llamó a la casa y tampoco la encontró. ¿Seguiría en la puerta del hospital? Fue a buscarla, pero las mujeres habían abandonado el campamento. Quedaban apenas unos fibrones tirados y paquetes vacíos de galletitas que el viento arremolinaba. Venía una tormenta y Silvina volvió lo más rápido que pudo hasta su casa porque había dejado las ventanas abiertas. La niña y su madre habían muerto durante la noche. Silvina participó de su primera hoguera en un campo sobre la Ruta 3. Las medidas de seguridad todavía eran muy elementales, las de las autoridades y las de las mujeres. Ardientes. Todavía la incredulidad era alta, sí. Lo de aquella mujer que se había incendiado dentro de su propio auto en el desierto patagónico había sido bien extraño. Las primeras investigaciones indicaron que había rociado con nafta el vehículo, se había sentado adentro, frente al volante, y que ella misma había dado el chasquido al encendedor. Nadie más. No había rastros de otro auto, eso era imposible de ocultar en el desierto. Y nadie hubiera podido irse a pie. Un suicidio, decían. Un suicidio muy extraño. La pobre mujer estaba sugestionada por todas esas quemas de mujeres. No entendemos por qué ocurren en Argentina. Estas cosas son de países árabes, de la India. Serían hijos de puta, Silvina. Sentate, le dijo María Elena, la amiga de su madre, que dirigía el hospital clandestino de quemadas, ahí, lejos de la ciudad, en el casco de la vieja estancia familiar, rodeada de vacas y soja. Yo no sé por qué esta muchacha, en vez de contactar con nosotras, hizo lo que hizo. Pero bueno, a lo mejor se quería morir. Era su derecho. Pero que estos hijos de puta digan que las quemas son de los árabes, de los indios. María Elena se secó las manos. Estaba pelando duraznos para una torta y miró a Silvina a los ojos. Las quemas las hacen los hombres, chiquita. Siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras. Pero no nos vamos a morir. Vamos a mostrar nuestras cicatrices. La torta era para festejar a una de las mujeres ardientes que había sobrevivido a su primer año de quemada. Algunas de las que iban a la hoguera preferían recuperarse en hospitales, pero muchas elegían centros clandestinos como el de María Elena. Había otros. Silvina no estaba segura de cuántos. El problema es que no nos creen. Les decimos que nos quemamos porque queremos y no nos creen. Por supuesto, no podemos hacer que hablen de las chicas que están internadas acá. Podríamos ir presas. Podemos filmar una ceremonia, dijo Silvina. Ya lo pensamos, pero sería invadir la privacidad de las chicas. De acuerdo, pero si alguna quiere que las vean, y podremos pedirle que vaya hacia la hoguera con, no sé, una máscara, un disfraz, si quiere taparse la cara, y si distinguen dónde queda el lugar, ¡ay, María Elena! La pampa es toda igual. Si la ceremonia se hace en el campo, ¿cómo van a saber dónde queda? Así, casi sin pensarlo, Silvina decidió hacerse cargo de la filmación cuando alguna chica quisiera que su quema fuera difundida.
María Elena contactó con ella menos de un mes después del ofrecimiento. Sería la única autorizada en la ceremonia, a pesar con su equipo electrónico. Silvina llegó en auto, entonces todavía era bastante seguro usarlo. La ruta 3 estaba casi vacía, apenas la cruzaban algunos camiones. Podía escuchar música y tratar de no pensar. En su madre, jefa de otro hospital clandestino ubicado en una casa enorme en el sur de la ciudad de Buenos Aires, su madre, siempre arriesgada y atrevida, tanto más que ella, que seguía trabajando en la oficina y no se animaba a unirse a las mujeres. En su padre, muerto cuando ella era chica, un hombre bueno y algo torpe. Ni se te ocurra pensar que hago esto por culpa de tu padre, le había dicho su madre una vez en el patio de la casa hospital durante un descanso, mientras inspeccionaba los antibióticos que Silvina le había traído. Tu padre era un hombre delicioso. Jamás me hizo sufrir. En su exnovio, a quien había abandonado al mismo tiempo que supo definitiva la radicalización de su madre, porque él las pondría en peligro. Lo sabía. Era inevitable. En sí, debía traicionarlas ella misma, desbaratar la locura desde adentro. ¿Desde cuándo era un derecho quemarse viva? ¿Por qué tenían que respetarlas? La ceremonia fue al atardecer. Silvina usó la función video de una cámara de foto. Los teléfonos estaban prohibidos y ella no tenía una cámara mejor y tampoco quería comprar una por si la rastreaban. Filmó todo. Las mujeres preparando la pira con enormes ramas secas de los árboles de campo, el fuego alimentado con diarios y nafta hasta que alcanzó más de 1 metro de altura. Estaban campo adentro. Una arboleda y la casa ocultaban la ceremonia de la ruta. El otro camino, a la derecha, quedaba demasiado lejos. No había vecinos ni peones, ya no a esa hora. Cuando cayó el sol, la mujer elegida caminó hacia el fuego, lentamente. Silvina pensó que la chica iba a arrepentirse, porque lloraba. Había elegido una canción para su ceremonia, que las demás, unas 10 pocas, cantaban. Ahí va tu cuerpo al fuego, ahí va. Lo consume pronto, lo acaba sin tocarlo. Pero no se arrepintió. La mujer entró en el fuego como en una pileta de natación. Se zambulló, dispuesta a sumergirse. No había duda de que lo hacía por su propia voluntad, una voluntad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas 20 segundos. Cumplido ese plazo, 2 mujeres protegidas por amianto la sacaron de entre las llamas y la llevaron corriendo al hospital clandestino. Silvina detuvo la filmación antes de que pudiera verse el edificio. Esa noche subió el video a internet. Al día siguiente, millones de personas lo habían visto. Silvina tomó el colectivo. Su madre ya no era la jefa del hospital clandestino del sur. Había tenido que mudarse cuando los padres enfurecidos de una mujer que gritaba «¡Tiene hijos! ¡Tiene hijos!» descubrieron que se escondía detrás de esa casa de piedra centenaria que alguna vez había sido una residencia para ancianos. Su madre había logrado escapar del allanamiento. La vecina de la casa era una colaboradora de las Mujeres Ardientes, activa y al mismo tiempo distante, como Silvina, y le habían reubicado como enfermera en un hospital clandestino de Belgrano. Después de 1 año entero de allanamientos, creían que la ciudad era más segura que los parajes alejados. También había caído el hospital de María Elena, aunque nunca descubrieron que la estancia había sido escenario de hogueras, porque, en el campo, no hay nada más común que quemar pastizales y hojas. Siempre iban a encontrar pasto y suelo quemado. Los jueces expedían órdenes de allanamiento con mucha facilidad y, a pesar de las protestas, las mujeres sin familia o que sencillamente andaban solas por la calle caían bajo la sospecha. La policía les hacía abrir el bolso, la mochila, el baúl del auto cuando ellos lo deseaban, en cualquier momento, en cualquier lugar. El acoso había sido peor, de 1 hoguera cada 5 meses, registrada con mujeres que acudían a los hospitales normales, pasó al estado actual, de 1 por semana.
Y tal como era esa compañera del colegio le había dicho a Silvina, las mujeres se arreglaban para escapar de la vigilancia más que bien. Los campos seguían siendo enormes y no se podían revisar con satélites constantemente. Además, todo el mundo tiene un precio. Si podían ingresar al país toneladas de drogas, ¿cómo no iban a dejar pasar autos con más bidones de nafta de lo razonable? Eso era todo lo necesario, porque las ramas para las hogueras estaban ahí, en cada lugar, y el deseo de las mujeres lo llevaban consigo. No se va a detener, había dicho la chica del subte en un programa de entrevistas por televisión. Vean el lado bueno, decían, y se reía con una boca de reptil. Por lo menos, ya no hay trata de mujeres, porque nadie quiere a un monstruo quemado y tampoco quieren a estas locas argentinas que un día van y se prenden fuego, y capaz que te pegan fuego al cliente también. Una noche, mientras esperaba el llamado de su madre, que le había encargado antibióticos, Silvina los conseguía haciendo rondas por los hospitales de la ciudad donde trabajaban colaboradoras de las mujeres ardientes, tuvo ganas de hablar con su exnovio. Tenía la boca llena de whisky y la nariz de humo de cigarrillo y el olor a la gasa furacinada, la que se usa para las quemaduras, que no se iba nunca, como no se iba el de la carne humana quemada, muy difícil de describir, sobre todo porque, más que nada, olía a nafta, aunque detrás había algo más, inolvidable y extrañablemente cálido. Pero Silvina se contuvo. Lo había visto en la calle con otra chica. Eso, ahora, no significaba nada. Muchas mujeres trataban de no estar solas en público para no ser molestadas por la policía. Todo era distinto desde las hogueras. Hacía apenas semanas, las primeras mujeres sobrevivientes habían empezado a mostrarse, a tomar colectivos, a comprar en el supermercado, a tomar taxis y subterráneos, a abrir las cuentas de banco y a disfrutar de un café en las veredas de los bares, con las horribles caras iluminadas por el sol de la tarde, con los dedos, a veces sin algunas falanges, sosteniendo la taza. ¿Les darían trabajo? Cuando llegara el mundo ideal de hombres y monstruos, Silvina visitó a María Elena en la cárcel. Al principio ella y su madre habían temido que las otras reclusas la atacaran, pero no, la trataban inusualmente bien. Es que yo hablo con las chicas, les cuento que a nosotras las mujeres siempre nos quemaron, que nos quemaron durante 4 siglos. No lo pueden creer, no sabían nada de los juicios a las brujas. ¿Se dan cuenta? La educación de este país se fue a la mierda. Pero tienen interés, pobrecitas. Quieren saber. ¿Qué quieren saber?, preguntó Silvina. Y quieren saber cuándo van a parar las hogueras. ¿Y cuándo van a parar? Ay, qué sé yo, hija. Por mí, que no paren nunca. La sala de visitas de la cárcel era un galpón con varias mesas y 3 sillas alrededor de cada una para la presa, 2 para las visitas. María Elena hablaba en voz baja, no confiaba en las guardas. Algunas chicas dicen que van a parar cuando lleguen al número de las casas de brujas de la Inquisición. Eso es mucho, dijo Silvina. Depende, intervino su madre. Hay historiadores que hablan de cientos de miles, otros de 40.000. 40.000 es un montón, murmuró Silvina. En 4 siglos no es tanto, siguió su madre. Había poca gente en Europa hace 6 siglos, mamá. Silvina sentía que la furia le llenaba los ojos de lágrimas. María Elena abrió la boca y dijo algo más, pero Silvina no la escuchó, y su madre siguió, y las 2 mujeres conversaron en la luz enferma de la sala de visitas de la cárcel. Y Silvina solamente escuchó que ellas estaban demasiado viejas, que no sobrevivirían a la quema. La infección se la llevaba en un segundo. Pero Silvinita, ¿cuándo se decidirá Silvinita? Sería una quemada hermosa, una verdadera flor de fuego.
Bien, hasta acá va el relato. Un relato impactante, fuerte. Un relato que nos habla de un mundo de mujeres que deciden quemarse, que deciden provocarse ellas mismas. Estoy saludando ahí a la gente. Bueno, deciden provocarse estas quemaduras. Y como les decía al comienzo, estamos en un momento muy especial. Me parece que está bueno que podamos pensar, que podamos reflexionar sobre lo que significa el cuerpo, sobre lo que tiene que ver con lo que es la belleza, con los precios que a veces pagamos por entrar en los cánones de la belleza. Y bueno, fíjense que el relato tiene varias cosas muy interesantes. En principio parece ser que el datito que les doy es que se va a llevar a la TV este relato o al cine, todavía no está muy definido, pero es una posibilidad muy, muy avanzada. Es un cuento de brujas contemporáneo, como les decía, la autora se dedica justamente a esto. Las mujeres podríamos decir que terminan siendo, si hay preguntas, si quieren ir haciéndome, vayan pensándolas, me las dicen, se las respondo, si no después si quedan puestas en el vivo se los vuelvo a decir. Terminan siendo monstruos, ¿no? Lo que impacta al comienzo del relato es que la chica del subte, si bien toda su cara está desfigurada, su cuerpo sigue siendo sensual, se viste como una mujer sensual, provocativa. Y acá va lo psicológico, lo ominoso justamente, en donde termina siendo algo común, ¿no? Y las reacciones que cuenta la autora de los distintos personajes, los pasajeros en el subterráneo, reflejan esto, ¿no? Lo cercano y a la vez lo rechazado. Monstruo, la palabra monstruo, que la elijo especialmente, viene de moneo, que significa advertir. Es como si en el relato pudiéramos ver a estas mujeres monstruos que nos advierten de algo que quiere romper con un paradigma, que quiere romper con un maltrato, que quiere visibilizar una determinada situación dolorosa con dolor, porque no todas sobreviven y porque además terminan provocando una distorsión también de su propio cuerpo, ¿no? El lugar de los hombres acá, ¿no? Donde incluso parecería ser que el novio de Silvina, no es una persona que pueda llegar a ser violenta, ¿no? Pero sin embargo ella se aleja del novio por miedo a que la delate o que denuncia a la mamá. No sé qué piensan ustedes. Ahí, Moni, vos decís que es súper fuerte. Sí, la verdad es que es muy fuerte. El relato es una autora muy comprometida. Siempre en sus relatos nos ayuda a pensar y repensar cuestiones sociales. Me parece que acá está la pila del sacrificio y lo que significa el sacrificio en nuestra cultura, antropológicamente hablando, también es algo muy fuerte, digamos, ¿no? Porque justamente, fíjense que si bien no lo dice puntualmente la autora, lo que sí se desprende del relato es que las mujeres que van a quemarse son mujeres jóvenes. No pueden ir mujeres grandes porque no tolerarían, ¿no? La infección por las quemaduras se llevaría la vida. Por lo tanto, también pensaban que cuando se hacen los sacrificios siempre era sobre las doncellas, sobre los jóvenes, sobre lo que supuestamente es puro, ¿no? Y era el ofrecimiento a los dioses. Acá hay como una especie también de un ofrecimiento a un dios que, si bien no aparece en el relato, está ahí como latente, la pira, la cuestión del sacrificio, y en un mundo casi le diría masónicas, ¿no? Porque son todas mujeres, es un mundo de mujeres donde los hombres son una amenaza, a no ser, y hay una pequeña cosita ahí que no es menor,
por las guardias de la cárcel, que también son mujeres, pero en las cuales María Elena no confía, ¿no? O sea, pero también tienen un lugar de autoridad, digamos, entonces en ese punto masculino desde la acción, desde la ley, digamos, la ley establecida, compartida por todos. Bueno, me parece que el relato de por sí ya tiene muchísimo para seguir pensando. Está muy bueno la actitud que toma, ¿no?, la mamá, como que de repente, y es llamativo porque es la mamá de Silvina no fue, habla muy bien de su papá, del papá de Silvina, de su esposo, o sea, ella dice que no fue él, digamos, o que ella no hace esto porque haya tenido una mala relación con el marido. Trae algo muy actual, ¿no? La chica modelo con el futbolista, digamos, en donde, bueno, parece ser que ella era mucho más brillante de lo que él, pero su fama era a medias, según la autora, porque empieza a ser más completa, digamos, y conseguir mejores cosas a partir de que sale con él, digamos. Él es como hombre el que termina siendo el aval. Estoy buscando para apagar acá el aire que me está dando mucho calor. Para hacer el aval, digamos, del éxito, digamos. Sin él parecería ser que no, cuando él en realidad como futbolista, algunos dicen, según el relato, que no hubiera podido triunfar en Europa, ¿no? Como que prefirió quedarse acá como de un cuadro de segunda, pero que aún así lo destacaba. Aparecen datos muy actuales, como les digo, bueno, la clandestinidad de los hospitales, como la droga, la educación, por eso le digo que estas cuestiones sociales son como atraviesan todo el relato y nos ayudan a pensar. Un datito no menor, pero que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí. En mi época de secundario, en primero, segundo año, tuve una profesora era la profesora nada más ni nada menos que de biología, que había tenido un accidente por un escape de gas y también tenía todo su rostro desfigurado y las manos, todos los lugares en donde el fuego le había tomado, donde la cubría la ropa no, pero obviamente como profesora nosotros no veíamos esas partes del cuerpo, pero sí el resto quemada, y impresionaba muchísimo al verla, ¿no? La autora es Manrique, Mariana Enríquez, uní ambos en nombre y apellido, hice una condensación. Y bueno, como les decía, ¿no? A nosotros adolescentes nos impresionaba ver, y en un momento, ya con mi espíritu de psicólogo, psicoanalista, me atreví y me acerqué y le pregunté qué era lo que le había pasado, qué había pensado, porque ella estaba sola en el momento del accidente, contaba que había sacado a los hijos de la casa. Esto fue una explosión por un escape de gas, y que su marido no estaba. Contaba la cantidad de cirugías que había tenido de reconstrucción y que por supuesto nunca había vuelto a ser igual. Y bueno, y sin embargo era una mujer muy, muy potente, muy coso. Cuando leí este relato, lo primero que hice es linkeé con esta profesora de mis años juveniles. Y bueno, ¿no? Y lo que para muchos en aquel momento como adolescente decíamos, no sé si utilizábamos exactamente la palabra, pero el concepto seguro de que era un monstruo, ¿no? Pero bueno, había visibilizado lo que los seres humanos muchas veces no queremos ver. Me parece lo más rescatable de este relato es poder visibilizar la violencia en todos sus sentidos, la violencia de género, como se dice ahora. A mí me gusta hablar de las violencias porque todas pueden llegar a ser violentas a través de un relato, la violencia hacia un niño, la violencia hacia un hombre. Todos digamos, podemos estar presos y sometidos a la violencia. Está bueno poder hablar de esto, de construir, desmistificar, poder visibilizar, ¿no? Y el relato, como bien lo decía Moni por ahí, que es un relato fuerte, nos permite y nos interpela, nos incomoda, y esto me parece que es lo fundamental. Más allá del relato literario en sí, está bueno que nos interpele y nos haga pensar, que esta es la idea. Así que bueno, espero que les haya gustado, compártanlo con todos, los que a ustedes les parezca que les pueda servir. Recuerdo nuevamente, para los que se ingresaron más tarde,
Mariana Enríquez, escritora, periodista, docente, nació en el año 1973, argentina, de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada, pero me parece que es un relato universal, interpela la belleza, interpela el maltrato, interpela el lugar de la mujer. Muy interesante, Nati, gracias. Y bueno, nada, nos vemos la próxima. Si les gustó, compártanlo. Recuerden que eso ayuda muchísimo a pensar y a la difusión de mi cuenta de Instagram, que siempre agradezco muchísimo. Beso grande, que tengan unas muy buenas noches.